Dios los bendiga, amigos, amigas y hermanos, en este precioso y hermoso día, como Dios nos regala un día más de vida, amigo. Quisiéramos compartir en la palabra de Dios lo que dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 7. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual nada puedo hacer, Señor, para predicar tu palabra. Glorifícate, Señor, inspírame, administrame, úsame para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, que yo sea un canal de bendición en esta hora, Señor, y que tu Espíritu Santo se glorifique y que tu palabra, Señor, se encargue de redarguir, convencer, libertar, liberar. Que tu palabra, Señor, salga con esa unción, con ese fuego, con ese poder, haciendo la obra, Señor, como es tu voluntad obrar, por tu amor y tu misericordia, que son grandes cada día, Señor, para con esta humanidad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 7 que está hablando de uno de los mejores e incomparables, que no tiene comparación, uno de que fue de los mejores evangelistas, profetas, apóstoles, maestro de la palabra, llamado Jesucristo. Él es incomparable, Él no tiene comparación. No hay nadie que pueda igualar el poder, el amor, la misericordia, la piedad, la compasión, la sinceridad, la santidad, la pureza que se llama Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra por su amor y su misericordia para salvar la humanidad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Jesucristo dijo, yo me voy al Padre, pero no los dejaré solo, mandaré al Consolador, que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo dijo, y yo he abierto un camino por la cual ustedes entrarán. Es el camino a la salvación, es el camino al cielo, es a través de Jesucristo. Jesucristo significa Salvador del mundo. Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario, porque esa era la única forma que a través de Jesús el hombre podía encontrar la salvación de su alma. Podía encontrar el refrigerio para su alma, podía encontrar el sosiego para su alma, podía encontrar el amor en Jesucristo, porque dice la palabra que Dios es amor, y dice la palabra que Él es el príncipe de paz, que Él es el león de la tribu de Judá. ¿Quién? Jesucristo, que es el mismo Dios, que es Cristo. Dice la palabra que Dios es Trinidad, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es una sola persona, como nosotros los seres humanos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y somos una sola persona. Es igual manera es Jesucristo. También significa Jesús, significa Nazareno. ¿Por qué Nazareno? Porque Él nació en santidad, fue creado en santidad, y todo el tiempo que Él estuvo en esta tierra vivió en santidad. En Él no hubo pecado. Por eso dice que al derramar esa sangre bendita, esa sangre pura, esa sangre santa, a través de Él, de esa sangre pura, es como el hombre pudo encontrar la salvación de sus almas hoy en día. En la ley, en el Antiguo Testamento, encontramos que para redimir al ser humano del pecado, mejor dicho, salvar, libertar, purificar al hombre del pecado, se hacía a través de animales, a través de un macho cabrío, a través de un buey, a través de un palomino, de acuerdo a la posibilidad económica del hombre. La sangre de estos animales perdonaban sus pecados, lo limpiaba, pero no lo perdonaba. Pero dice la Biblia que tuvo que venir
un cordero sin mancha, el cordero inmaculado que es Jesucristo, el que tiene todo el poder y la autoridad, porque dice la Biblia que delante de él toda rodilla se arrodillará ante a su presencia y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y aquí vemos en este versículo bíblico de la palabra de Dios lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 7, y dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Cristo dice estas palabras, se estaba refiriendo a Satanás. Se estaba refiriendo a Satanás cuando Satanás tuvo la osadía, tuvo la malcriadez, tuvo esa rebeldía contra Dios, sabiendo que Cristo era Dios, vino y lo tentó. Pero ese es un ejemplo para nosotros, los seres humanos. Entendamos y comprendamos que si a Cristo los demonios lo tentaron, que si sabiendo Satanás que Cristo es Dios, se levantó para tentarlo, cuánto más nosotros, los seres humanos que vivimos en esta tierra. Cuanto más al cristiano y evangélico, Satanás lo constituye en enemigo. Del primer momento que usted recibe a Cristo, usted se constituye en un enemigo abiertamente contra Satanás. Más si ora, ayuna, se vigilia, lee la Biblia, congrega, mucho peor todavía. Y Satanás te va a atacar, Satanás te va a golpear, Satanás te va a avasallar, Satanás te va a atacar día y noche constantemente. Ese es un enemigo que no se cansa y va a atacar, porque él siempre ataca a la iglesia, ataca al cristiano, ataca al evangélico. Pero al mundo no lo ataca. ¿Por qué? Porque al mundo lo tiene bajo su merced, al mundo lo tiene enyugado, al mundo lo tiene encadenado, al mundo lo tiene esclavizado, al mundo lo tiene avasallado y lo conduce, lo guía por el pecado. Y el mundo son instrumentos de Satanás y se constituye en instrumento del diablo y los demonios. Y ellos son que Satanás usa su boca, usa su cuerpo, usa su vida para levantarse contra los cristianos. Y los tenta. Mujeres, hombres tentan, usados por Satanás y los demonios. Aquí vemos en la Biblia que dice que Satanás mismo, que el Señor lo reprenda, se levantó contra Jesús. Y aquí Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el otro versículo, otra vez le llevó el diablo, dice, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Como Satanás es un padre de mentira y en él no existe verdad, en él todo el tiempo es pura mentira y engaño, él dijo, a mí me han entregado. No, a él no le entregaron, él se lo robó, él lo robó, porque dice la Biblia que él es un ladrón, él es un salteador, él es un extorsionador, él es un estafador, Satanás, que el Señor lo reprenda. Usted puede ver cómo embaucó, engañó, engatusó, lo envolvió. ¿A quién? A Eva. Y usted puede ver cómo hizo que Eva pecara, Adán pecara, y lo robó la primogenitura, en las cuales Dios le dio la autoridad a Adán y le dio a Eva. Por eso usted puede ver en la Biblia que Adán es el que pone nombre a los animales y tiene la autoridad sobre todo lo que hay en la tierra y sobre los animales. ¿Quién le dio la autoridad? Dios. Satanás lo robó. Se la roba ahí. ¿Por qué? Porque Satanás es así. Es perverso y malo. Y entonces cuando Cristo viene, el postrer Adán, que viene nuevamente a entregar su
a entregar su vida en la cruz del Calvario, a enseñarnos la palabra, a enseñarnos la gracia de Dios, a abrir esa puerta que estaba cerrada, que Satanás la había cerrado, que no había oportunidad. Entonces Cristo tuvo que morir y se abrió el velo, se rompió el velo, y entonces el templo fue partido en dos, se rompió la ley, entonces vino la gracia, porque a través de Cristo hay oportunidad. Y entonces usted ve en la Biblia que aquí Cristo sale en escena, Satanás también salió en escena, pensando que lo avasalló como lo hizo con Adán, pensó que lo iba a hacer con Jesús, pero no pudo, porque Jesús había salido de 40 días y 40 noches en ayuno y vigilia, y había sometido su carne, su humanidad. Este cuerpo carnal lo tenía muerto, pero espiritualmente le estaba que ardía en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Y por eso pudo derrotar al diablo y los demonios. Y aquí le dice: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios lo servirás y a Él solo lo adorarás. Satanás también busca que el hombre lo adore. Satanás busca que el hombre le sirva. ¿Y sabes cómo el hombre lo adora y lo sirve? Cuando se va a las peñas, a las cantinas, se va a las fiestas, a los bailes, ingiere licor, ingiere droga, está fornicando, adulterando, está en las páginas pornográficas del internet, cuando están en las novelas, en las películas, cuando están ahí en el chisme, la murmuración, en la envidia, en el odio. Esos son todos los frutos del mundo. Eso es lo que es Satanás, eso es su instrumento, es su arma de él para destruir al hombre. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y las fortalezas son lo que Satanás tiene. Pero Cristo aquí sale en escena y derrota al diablo, le da su revolcada con la palabra. Pero Satanás, como es un ser espiritual terco, necio, rebelde, él vuelve nuevamente por la segunda golpeada, por la segunda noqueada y por la segunda revolcada que Jesucristo le da. Y acá dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios lo adorarás y a Él solo lo servirás. Y dice: y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Por qué le dejó? Porque dos veces Jesucristo con la palabra le dio una revolcada a Satanás. Es que Satanás no es contendente, no es un buen contendente para Cristo. Y en esta tierra no hay nadie que pueda luchar contra Dios. Mire, cuando usted ve a Jeremías que predicaba la palabra, Jeremías, dice la Biblia que Jeremías no quería predicar porque él era un profeta, y los profetas nunca tienen una palabra suave, sino la palabra del profeta es dura siempre. Y usted ve que Dios le mandaba a Jeremías a profetizar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, y el pueblo, ¿qué hacía? Querían matarlo a Jeremías y lo asallaban, lo golpeaban, lo insultaban, lo agredían, lo pegaban y lo querían matar. Entonces, como Jeremías era ser humano, ¿qué hacía? Ya no quería predicar. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios era más fuerte que él, y lo dominaba y lo controlaba. Y él nuevamente dice: Señor, me sedujiste, y nuevamente predicaba. Y usted encuentra a otro hombre llamado Isaías. Isaías, Dios le venía hablando con la palabra, le hablaba en sueño, en visión, en éxtasis, a través de circunstancias, le llamaba, le hablaba, pero Isaías, oídos sordos, no hacía caso, se burlaba, despreciaba. Como su tío era el rey, tenía de todo en abundancia, plata, dinero, comida, vivía en esplendidez de todo lo que él quería. Entonces él no hacía caso a la palabra, tomaba en poco la palabra de Dios. Pero Dios, que es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que Él tiene todo el poder, la autoridad, y que nadie puede derrotarlo y nunca nadie lo derrotará. Y Él tiene miles de formas como tratar al ser humano para que el hombre caiga de rodillas delante de Él.
Y lo hizo que Jeremías caiga de rodillas. Claro que lo hizo. ¿Cómo? Mire, permitió que el tío de Jeremías, que era el rey, muriera. Amigo que me escuchas, no esperes todavía que se muera tu esposa, tu esposo, tus hijos. No esperes estar postrado en una cama enfermo con una enfermedad incurable. Por tanto, practicar el adulterio, la fornicación. ¿Sabías, amigo, que vienen plagas? Vienen plagas por tanto el hombre practicar el adulterio y la fornicación. ¿Sabes, amigo, que vienen enfermedades? Va a golpear esta tierra por tanta corrupción. Porque tanto el hombre ama lo material, ama el dinero, ama la plata, ama lo efímero, ama lo momentáneo y toma un poco a Dios. Amigo, vienen plagas. Viene un golpe duro contra esta nación y contra la tierra misma. Vienen enfermedades. Vienen más plagas. Amigo, escucha bien, viene. Y de que viene, viene. Porque el pecado que vive este mundo, solamente Cristo tiene el poder para frenarlo, para pararlo. Pero Dios, como es un Dios de oportunidad, Él habla a nivel mundial, tiene sus predicadores predicando, pero el hombre no quiere hacer caso. Y Jeremías cayó. Mire, usted ve en la Biblia, había un predicador, un profeta llamado Jonás. A Jonás que Jesucristo le dijo: Jonás, anda y predica a Nínive y dile que lo voy a destruir porque su pecado, su maldad ha llegado delante de mí. ¿Y qué cosa hizo Jonás? Como muchas personas lo hacen, Jonás también lo hizo. Jonás, ¿qué hizo? Tomó un barco y se escapó, supuestamente. Y huyó, dice, a otro lugar se iba. Para huir de la presencia de Dios. La Biblia dice que el salmista David dice: si fuera lo más alto de las águilas, ahí está tu espíritu. Donde las águilas ponen su nido, ahí está tu espíritu. Si huyera lo más profundo del mar, ahí está tu espíritu. Si fuera el más profundo del alba, mejor dicho, de la oscuridad, ahí está tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice la Biblia. ¿Y qué hacen los hombres? Escucha la palabra que se va a predicar en este lugar. ¿Qué hacen? Se van. Y cuando ya saben que acaba el mensaje, vienen. Esa es la ignorancia más grande que un hombre hace. Porque lo mira el que predica, pero no se da cuenta que el que está predicando solamente es instrumento. Es un canal de bendición en la mano del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que te está hablando. Y del Espíritu de Dios no vas a escapar. Jeremías no escapó. Jonás no escapó. Isaías no escapó. Elías, cuando la mujer quiso matarlo, no pudo escapar. Dios le dijo: regresa. Y así, como usted ve en la palabra, nadie puede escapar de Dios. Y si Dios te está hablando y tú eres rebelde, entonces atente a lo que viene. Porque el hombre siembra y tú cosechas. Si tú eres dócil a la palabra, Dios va a ser dócil contigo. Si tu corazón es dócil, Dios será dócil contigo. Si tú eres terco, necio, rebelde, orgulloso, soberbio, y te hace llamar ateo y agnóstico, entonces también Dios va a ser duro contigo. Mejor dicho, duro para ti, porque Dios, amigo, es poderoso. Míralo cómo lo revolcó a Satanás, que ningún ser humano en esta tierra puede vencer al diablo. Nadie es humano, por más plata, riqueza, dinero, por más sepa artes marciales, tenga todo el conocimiento, no puede vencer a Satanás. Nadie, ningún ser humano, solamente Jesucristo con su poder. Ahora tú dices: no, yo lo venzo al diablo. Mentira. Si tú pudieras vencer al diablo, entonces no fueras orgulloso. El orgullo no hubiera en tu vida. La soberbia, el mal carácter.
Y todos esos frutos que tú tienes es que Satanás está metido en tu corazón y no lo puedes sacar. A Satanás no lo saca con nada. Solamente Cristo tiene poder para revolcarlo y ordenarlo. Sal, deje esa alma. Y él sale. Porque es Cristo el que lo hace. Y entonces usted ve a él aquí en la Biblia. Cuando Dios se propone hacer algo, lo hace. Dice la Biblia que cuando Dios dice lo voy a hacer, ¿quién dirá Señor? Dice la Biblia, ¿quién le dirá Señor por qué lo haces? ¿Quién? Tú eres capaz, amigo, de decirle a Dios, pero Dios, ¿por qué eres malo? ¿Malo? Dios no es malo. Dios es bueno, los malos son los seres humanos. Jesucristo es Salvador. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Redentor. Él es Jesucristo. Pero el ser humano, el hombre y la mujer que escucha la palabra, el presidente regional, el alcalde, el juez, el fiscal, el por qué es teniente de la policía o por qué es coronel del ejército, se creen intocables y poderosos, no sabiendo que hay alguien más poderoso encima de ellos. Se llama Jesucristo. Y él lo toca y lo agarra a quien tiene que tocarlo y agarrarlo. Pero Dios por eso pagó un precio en la cruz del Calvario. Amigo, aunque te rasques con una tusa, así grites, reniegues, tengas cólera contra esta palabra, pero Cristo pagó un precio por tu vida. Y tú le perteneces a Él, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que lo hizo por amor a la humanidad. Porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado que el hombre practica. Y Cristo es el dueño de las almas de todo ser humano que vive en estos 5 continentes. Y los astronautas también que están fuera de la tierra. Todo lo pertenece a Él. Jesucristo tiene todo el poder, la autoridad, el gobierno, la potestad sobre esta humanidad. Ahora, si tú te rebelas, allá tú estás en la mano de Dios. Pero Dios, como conoce que el hombre es débil, frágil, dice la Biblia, que cuando los hombres se rebelaban contra Dios, Dios dijo en su palabra, ¿qué cosa es el hombre? El hombre solamente es barro, es polvo. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio libre albedrío, lo soltó, lo dejó para su mal. Porque Cristo lo suelta, lo deja, pero ahí está el otro. Ahí está el perverso, el malo, llamado diablo y Satanás, enemigo de los seres humanos, y el hombre no lo sabe. Y si lo sabe, no entiende. Y si lo sabe, no comprende. Porque si entendería y comprendiera, se arrepentiría de su pecado para que Satanás lo suelte, para que Satanás lo deje, para que Cristo rompa sus cadenas y termine en la mano de Cristo. Pero el hombre muchas veces es rebelde como Jonás, es rebelde como Isaías. Tengo plata, dinero, tomo, bailo, me divierto. Entonces, ¿qué problema? A mí no me falta nada. Sí te falta. Te falta paz en tu alma, te falta amor. No tienes paz, no tienes amor, no eres feliz, no eres bienaventurado. No eres bienaventurado. Tendrás sexo con las mujeres que tú quieres porque tienes plata. Tomarás, bailarás, te divertirás, pero eso no es felicidad. Eso no es felicidad, eso no es paz, eso se llama desgracia. Eso se llama maldición. Porque así dice la Biblia. La palabra de Dios dice aquí en Mateo 4:17, dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién decía eso? Los que predican. Las nominaciones. Es capricho de nosotros los evangélicos que los hombres se arrepientan de su pecado.
es el capricho del que está predicando. Nosotros obligamos o exigimos a las personas que se arrepientan. No, amigo, quítate esa mentalidad. Quítate eso, lo que el diablo mete a tu cabeza, que es capricho nosotros que se arrepientan. Acá la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién decía eso? Jesús de Nazaret, Jesucristo, el que pagó el precio en la cruz del Calvario, al quien lo insultaron, al quien lo humillaron, al quien lo destrozaron su rostro a golpes, al quien destrozaron su espalda con el látigo de soldado romano. Ese precio él tuvo que pagar. Y ese precio que él tuvo que pagar fue por ti, amigo y amiga que me escuchas, que estás en pecado, y por mi vida también. Porque Dios nos rescató del pecado y sigue rescatando hasta el día de hoy. ¿Tú crees? ¿Qué cosa crees, amigo? Amiga que me escuchas. ¿Tú qué cosa crees? Que ese precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario fue en vano. Como por ahí algunos ignorantes dicen, es que Jesús se creía héroe. Hoy en día ya no existen los héroes son tontos. Oh, ignorante, deja de hablar eso. No sabes el precio que Jesús pagó. Esa era la única forma como a través del hombre podía ser redimido del pecado. Porque el pecado es el que destruye al ser humano. El pecado es el que no deja que el hombre y las mujeres sean felices en esta tierra. Por eso ignorantemente hay personas que dicen, ningún hombre es feliz. Claro, ningún hombre va a ser feliz mientras no acepte a Cristo en su corazón. Porque la Biblia dice que Cristo es el príncipe de paz. Podremos pasar pruebas, pero eso no quita la felicidad. Podemos tener enfermedades, pero eso no quita la paz de nuestra alma. Podemos pasar dificultades, pero no nos quita esa paz de nuestra alma, porque la paz es Jesucristo, es el Espíritu de Dios que está dentro del corazón y nuestra alma. Eso es cuando una persona es ignorante, no lee la Biblia, no tiene experiencia con Dios, no experimenta qué cosa es tener paz, no experimenta qué cosa es ser bienaventurado, no experimenta qué cosa es ser 3 veces feliz. Cristo dijo, bienaventurado el varón que no se sentó en la silla de escarnecedores, sino que de día y de noche medita en la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus hojas no se secan, sino que florecen cada día. Estaba hablando de la palabra, estaba hablando del Espíritu de Dios que nos da vida. Aunque pasemos diferentes dificultades, de que vamos a pasar por ese desierto, por esos espinos y cardos, vamos a pasar por la prensa, vamos a beber esas aguas maras, vamos a beberlo. Pero Cristo estará ahí para ayudarnos, para socorrernos, para darnos paz, para auxiliarnos, para llevarnos a puerto seguro, para ayudar así como Pedro caminó por las aguas, porque se paró encima de los problemas, porque Cristo estaba con él. Pero cuando Pedro se estaba hundiendo, Cristo vino y le dio la mano y le sacó para que no se ahogara. Y así es el cristiano, no se ahogará en los problemas. Cristo estará ahí para socorrer y auxiliarte y ayudarte. Pero tú que no eres evangélico, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te extenderá la mano para sacarte de esa dificultad? Tú que no te quieres arrepentir y vives en pecado, ¿quién te ayudará a caminar encima de los problemas? Tú que vives en pecado y en el mundo, ¿cómo harás? ¿Cómo buscarás la solución a tu problema? Podrás cargar tus problemas a tu espalda y avanzar y seguir, o entregarlo a Cristo tu problema, como dice la Biblia. Venid a mí todos los trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar, dijo Jesucristo. Eso es lo que dice Jesús. La palabra dice aquí, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Quién? Jesucristo. La gente ignorante, el que se cree súper sabio, el que se cree súper inteligente, el que se cree que todo lo sabe y que todo lo puede, dice Jesucristo es un extraterrestre. Jesucristo fue humano. ¿Cómo nació Jesús? Esos son los ignorantes que se creen súper sabios y súper inteligentes. Si fuera mentira que Cristo no ha nacido de la manera como habla la Biblia, y si fuera mentira lo que dice la Biblia, entonces ¿cómo se sanan los enfermos de SIDA, de cáncer, de leucemia, de diabetes o de la enfermedad que tenga incurable que la ciencia médica no puede curarlo? Entonces ¿cómo este enfermo se sana cuando uno predicando y los hermanos orando dice: yo te declaro sano ahora en el nombre de Jesucristo, porque por las llagas y las heridas de Cristo te declaro sano, porque la oración de fe sanará al enfermo? ¿Y pues cómo se sana? Lo que la ciencia médica no puede sanar del SIDA, Cristo sana. Lo que la ciencia médica no puede sanar de leucemia, de cáncer, se llame como se llame la enfermedad de cáncer, Cristo lo sana. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mentira? ¿Fábula? ¿Cuento? ¿Historia? No, porque uno lo ve con sus propios ojos. Uno palpa, uno experimenta cómo estos seres humanos desahuciados por la ciencia médica, en las cuales los doctores le dan un cierto tiempo de vida, como Cristo lo levanta de esa cama, que están ahí en estado vegetal, en derrame cerebral. Sí, amigo y amiga, tú que estás enfermo, tal vez tienes familiares enfermos en silla de ruedas, con cáncer, con SIDA, con leucemia, con diabetes, con osteoporosis, o como se llame la enfermedad que tenga, caminando con muletas, o estando ahí en sistema paralítico de la enfermedad que tenga. Si tu enfermo no se sana es porque tú no te arrepientes, o porque ese enfermo no quiere arrepentirse, porque si el hombre se arrepiente, Cristo lo levanta. Cristo levanta muertos espirituales, muertos físicos, muertos que muchas veces están a punto de llevarlo al cementerio y enterrarlo. Cristo lo levanta y le da vida, porque Cristo es poderoso. A Él no le faltan los recursos, a Él no le falta el poder. Nosotros los humanos muchas veces nos faltan muchas cosas, pero a Él no. Él es Jesucristo. De Él te estoy hablando, que tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la majestad. Se llama Jesús de Nazaret. Y aquí la palabra dice, terminando ya, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso usted puede ver, cuando Marta y María se acercaron a Jesús, dijeron: maestro, mi hermano está muerto. Hace 3 días que mi hermano lo han enterrado, está ahí dentro de la tumba. Y Cristo, como dice la palabra, que Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque para Él no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y usted puede ver que cuando Cristo fue y se paró en el sepulcro, le dijeron: saquen la piedra. Y cuando salió la piedra, Cristo dijo: ven, Lázaro, sal fuera. Porque Él es la vida. Él es la vida, Él es la resurrección. Y usted puede ver ese muerto que estaba muerto. Tal vez estaba hinchado, 3 días de muerto, tal vez su cuerpo ya estaba hinchado. Estaba apestando su cuerpo. Pero Cristo le volvió nuevamente la lucidez, le volvió el espíritu, le volvió el alma. Y ese hombre salió caminando de adentro. ¿No crees? ¿No crees? Claro, para los ojos de los hombres, para la mente humana, esa mente tan pequeñita que tienes, aunque te creas súper sabio, pero tu mente es tan pequeña que no entiendes
Pero ven a Cristo y vas a ver cómo entenderás el poder de Dios. Cómo entenderás cómo es Dios todopoderoso. Lo que no puede hacer el brujo, el hechicero, el agorero, el cartomancista. Lo que no puede hacer la ciencia médica. Cristo sí tiene poder para hacerlo. Por eso aquí la palabra de Dios dice: María cuando llegó, dice, donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Quién está hablando? María. María le está diciendo a Jesús que si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro no había muerto. Pero Dios, como todo lo sabe, Cristo como todo lo sabe, y todo el poder está en Él, Él siguió predicando porque había necesidad de las almas. Y Él le dejó, ¿para qué? Para que la humanidad pueda ver en ese tiempo y hoy en día también puedan ver que Dios tiene todo el control y el poder en la vida del hombre. Él llegó tarde, estaba muerto, pero para que los seres humanos entiendan, comprendan y se den cuenta que la ciencia médica no puede levantar un muerto. Un brujo no puede levantar un muerto, pero Cristo sí lo levanta. A ese ciego que no puede ver, Dios le da vistas. Lo hace hablar al mudo. Hace que el sordo hable. Ese es Jesús. Ese Jesucristo te estoy hablando. De ese Dios te estoy hablando. Del Dios que le dijo a Pedro: Pedro, toma tu barca, rema, boga mar adentro. No, Señor, le dijo Pedro. Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos cazado nada. Nada, Señor. Toda la noche hemos estado en faena de pesca y no ha caído nada de pescado. Pedro, boga mar adentro, te estoy ordenando. Y Pedro le dijo: Señor, si tú mandas, yo iré. Y él entró con su barca. Y Cristo le dijo: echa la mar a este lugar. Pedro echó la red. Y dice que las redes se rompían por la tanta cantidad de peces. Y tuvieron que llamar a otras barcas para poder llenar las bodegas de pescado. Porque era abundancia de pescado que había caído. ¿Eso qué va a hacer? Jesucristo de Nazaret, de quien te estoy hablando, que es espíritu. Él no es imagen, Él no es ídolo, Él es espíritu. Y donde tú estás, tú lo clamas, Él te socorre, Él te auxilia, Él te ayuda y Él te bendice. Pero usted puede ver, estamos en el mes de julio, han hecho su fiesta al santo patrón de Chimbote, San Pedro. ¿Qué ha hecho San Pedro hasta el día de hoy? Nada. ¿Qué ha hecho el santo San Pedro? Más bien el pescado está caro y está escaso. Mire. Y Dios lo permite, ¿sabe para qué? Para que los seres humanos quiten su mirada y sus ojos de ese muñeco de yeso que no tiene poder para hacer el bien, ni para hacer el mal, ni para traer pescado. No tiene poder para hacer nada. Por eso pon tu mirada en Cristo. Sal de la idolatría. Sal de toda mentira y engaño que tiene al hombre enceguecido creyendo en los ídolos y las imágenes. Jesús entonces, al verle llorando y a los judíos que acompañaban, dice, también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando dijo que le vio llorando. Por eso dice la Biblia que Dios es un Dios de misericordia y Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando el hombre dice que llora, derrama su alma por su problema, por su necesidad. Porque hay muchos que lloran por impotencia, otros lloran por cólera, otros lloran por diferentes motivos. Pero aquí esta persona lloraba por la necesidad que él sentía. Y dice la Biblia que Jesucristo se conmovió en su espíritu. Y Jesucristo lo ayudó. Jesucristo lo respondió. Jesucristo lo ayudó. Jesucristo lo auxilió. Jesucristo le dio la mano. Jesucristo lo alzó en sus brazos. Jesucristo lo subió a la barca y lo sentó a su lado. Y le dijo: ven conmigo, anda conmigo. Si tú estás conmigo no te pasará nada.
Porque el ángel de Jehová campa alrededor que lo teme, lo defiende y lo libra. Si Dios por vosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la puerta del Hades prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia. Dice la palabra de Dios. Y esta palabra es inefable. Esta palabra es verdad. Por eso, amigo, amiga, que me estás escuchando, ahí donde tú estás, te invito a hacer una oración. Dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa palabra. Señor, perdona mis pecados. Borra mis pecados del libro de la muerte y paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.